¿Cómo estamos, queridos hermanos, amigos en Cristo? Un muy feliz sábado. Qué alegría poder volverlos a ver y también reencontrarnos una vez más con el único propósito de poder adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad, como Él aclama siempre que sea adorado, ¿no? Ha sido un mes, hermanos, de bendición, de desafíos, y por la gracia de Dios estamos retornando, volviendo a clases y también a las prácticas pastorales en la linda y querida iglesia de Canadá. Es más, hermanos, ya me siento un miembro más. Creo que voy a hacer caso a mi hermano Josué la vez pasada en la semana de evangelismo que tuvimos. Me dijo, hermano, por favor, haz el trámite para tu traslado. Te recibimos en Canadá. Ya lo estoy pensando, hermano Josué. Creo que me estoy animando. Hermanos, qué alegría grande, de verdad. Me llena de corazón mucho esto de estar con ustedes. Y a Dios sea la gloria siempre, apreciados hermanos. Aquí también está mi hermano Marco Pío saludándome. Hermano, ¿cómo está usted también, hermano Alberto? Un muy feliz sábado y también aprovechando, hermanos, este momento. No solo feliz sábado, sino también es un día especial. Un saludo para mi hermano Ángel Olaza, porque hoy también es el día del contador. Él es también colega mío en la profesión. Que Dios me lo bendiga, hermano, y que siempre fructifique la labor de sus manos con su respectivo trabajo. En esta mañana me acompañan también, hermanos, mi señor padre, Eduardo Pizzo, también está mi señora madre, Rebeca Córdoba, son mis primeros maestros en teología. Si estoy aquí es porque ellos han influido mucho. Si hoy estoy de pie es porque mis padres han estado de rodillas ante el Señor. Y yo agradezco mucho a eso. También nos acompaña desde Brasil una amiga, ella es Evelyn, seja bem-vinda, Evelyn, Dios te abençoe. Y también un amigo de papá que también aprecio mucho, es nuestro amigo José Gregorio, muy entusiasmado, está conociendo la palabra, y si Dios lo permite, porque no hay nada imposible para él un día no muy lejano, tengo la certeza que va a aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador en su vida. Bienvenido mi hermano José Gregorio, hoy es nuestro invitado de honor, también dicho sea de paso. Hermanos, ahora sí, por lo que estamos reunidos, únicamente para poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Pero antes, hermanos, vamos a hacer una oración. ¿Sí? Vamos a orar. Querido Padre, a ti sea la honra, la gloria, el poder y la majestad, Señor. Nos une este cuerpo, tu iglesia, con el único propósito de adorarte en espíritu y en verdad. Tú que eres merecedor de toda honra y gloria, Señor. Los tiempos son difíciles, hay pruebas, hay adversidades, hay también desafíos, pero la crisis del hombre es la oportunidad de Dios para orar, para actuar y para manifestarse. Señor, que al abrir tu palabra, tú hablas nuestra mente, nuestros corazones, para recibir tu enseñanza y tu instrucción. A ti sea la gloria, oh mi Dios, y que siempre se haga tu voluntad, tanto en cielo como en tierra, porque te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Hermanos, un tema que me gusta mucho, un tema que es crucial para poder compartirlo siempre como pueblo de Dios. El tema titula así: la fe que agrada a Dios. Hermanos, durante la historia, siempre el ser humano ha intentado imponer que la salvación es por obras, por resultados, por acciones. Pero Dios siempre ha levantado hombres que defiendan la verdadera salvación que es por la fe en Jesús. En el pasado, ahora que estamos meditando en Romanos, Primera de Corintios, vemos a un Pablo apasionado, reavivado por una pasión de la predicación, destacando siempre que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por la fe en aquel que hizo posible nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. Levantó a Pablo, también levantó a Martín Lutero, quien por la gracia de Dios inició una reforma protestante, porque en su mente siempre estaba presente este hermoso texto bíblico de Romanos 1, verso 17, porque el justo por la fe vivirá. Y hoy también el Señor nos llama a nosotros a que cumplamos con la misma labor,
de poder predicar a un Cristo que nació, que vivió, que murió, que resucitó y que viene otra vez, estamos también llamados a poder predicar esa salvación por la fe. Pero apreciados hermanos, ¿cuál es esa fe que agrada a Dios? ¿Cómo es que yo puedo desarrollar, ejercitar, fortalecer? ¿Cómo puedo aplicar en mi vida una fe que sea del agrado de mi Dios? Vamos a ver, queridos hermanos. Aquí, listo. Un hermoso texto, hermanos. En medio de las tinieblas, de la oscuridad que envuelve a este mundo, lámpara que ilumina, lámpara es a mis pies tu palabra, nuestra espada y lumbrera a mi camino. Preciados hermanos, la palabra de Dios escrita da a conocer la naturaleza de Dios y los propósitos que Dios tiene para el ser humano, para nosotros. Al ir tomando conocimiento de la palabra de Dios, vemos que uno de los aspectos que Dios da a conocer con gran énfasis y absoluta claridad es precisamente su naturaleza todopoderosa y su deseo de extender ese poder a los hombres. Ahora, hermanos, la pregunta que hago en esta mañana: ¿cuál es el propósito de Dios para el ser humano? ¿Qué intención, qué plan tiene Dios para con nosotros? Hermanos, Dios desea que los hombres, tanto mujeres, varones, todos podamos vivir vidas plenas. Y que no solamente ellos, sino que también podamos llevar fruto. Pero si ese es el propósito de Dios, que vivamos vidas plenas y que también llevemos fruto, ¿qué necesitamos en nuestras vidas para que esto se haga realidad? Hermanos, para llegar a manifestar esta calidad de vida se necesita poder de Dios. Su poder marca la diferencia. Su poder marca un antes y un después en nuestras vidas. Y es entonces por esto que Dios hace disponible su poder. ¿Por qué? Porque somos creación. Porque necesitamos al Creador. Hace disponible su poder porque lo necesitamos. Hermanos, Dios es todopoderoso. Y este poder Él lo extiende a los hombres. O sea, en otras palabras, el poder de Dios está en acción. O sea, el poder de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Está disponible para usar. Bíblicamente, así como en cualquier aspecto de la vida, una vez que una persona sabe que está disponible, el próximo paso es saber cómo recibirlo. Ok, creo que está disponible el poder de Dios, pero Señor, ahora, ¿cómo hago yo para tener y para recibir ese poder? Hermanos queridos, en lo que a Dios respecta, el cómo de recibir aquello que Él hace disponible para el hombre, ¿qué es? Una sola palabra, pequeña pero de grande envergadura, de grande poder. Creer. En lo que a Dios respecta, el cómo de recibir aquello que Él hace disponible para el hombre es creer. Apreciados hermanos, ¿alguien por ahí me puede apoyar leyendo Efesios capítulo 1, 19? Hoy la palabra de Dios nos va a sintonizar con el cielo y con la voluntad de Dios. Solamente soy un instrumento en las manos del Señor. Él comunica el mensaje a través de su palabra. Efesios capítulo 1, verso 19, queridos hermanos. ¿Qué nos dice, apreciados hermanos, Efesios capítulo 1, verso 19? Hermanito, dice así: y la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos según la acción de su potencia. Amén. Gracias, hermana Jenny. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos
según la operación del poder de su fuerza. Pero ¿para quién está disponible? Ah, ahí está la condición, para nosotros los que creemos. Entonces, hermanos, vamos a ir recapitulando todo esto. ¿Cómo recibir el poder de Dios en mi vida? Aquí está la respuesta, hermanos. La clave está en puntos suspensivos, creer. La clave o el cómo para recibir aquello que está disponible de parte de Dios es creer. Hermanos, precisamente una de las razones por la cual la humanidad no ha recibido a través de las edades los beneficios existentes en las promesas de Dios escritas es por no haberlas creído. Hermanos, si decido creer y no dudar, recibiré los beneficios de esa creencia. Porque al creer, recibiré. Yo no puedo decir, Dios puede hacerlo. No. Dios lo hará. Esto es tener convicción, seguridad que Dios va a hacer y va a cumplir porque estoy reclamando y me estoy aferrando a sus promesas. La clave está en creer. Y hermanos, aquí estamos en presencia de una de las leyes más grandes que enseña la palabra de Dios, la cual establece que creer produce recibir, causa-efecto, o que la creencia produce frutos, resultados. Hermanos, cuando se habla de una ley, significa que existe una regla y norma constante e invariable a que están sujetas las personas o las cosas. Bajo idénticos parámetros, su cumplimiento es inevitable. Por ejemplo, aquí en pantalla tenemos un modelo, un ejemplo de la ley de la gravedad. ¿Qué establece, hermanos? Establece que todo cuerpo es atraído por una fuerza hacia el centro de la Tierra. ¿Verdad, hermanos? Ahora, la otra ley que nos involucra y compete a cada uno de nosotros, queridos hermanos, la ley de la creencia. ¿Qué establece? La ley de la creencia establece que todo aquel que crea que va a recibir, recibe aquello que cree. Interesante, ¿no, hermanos? La ley de la creencia establece que aquello que yo crea que lo voy a recibir, o en otras palabras, uno recibe aquello que cree. Hermanos, analicemos, veamos esta ley y su cumplimiento enunciado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo de esto, hermanos. Mateo 8:13. Mateo capítulo 8, verso 13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Dios. Creyó, recibió. Causa, efecto. Entonces, ¿y qué sucedió? El centurión creyó en Jesús. Entonces, ¿qué sucedió con aquel criado? Fue sanado en aquella misma hora. Impresionante, hermano. Creer es una ley. Según uno cree, así también recibe. Aquello en lo cual los hombres creen está determinado o regulado por la información que fueron recibiendo a lo largo de su vida. Ahora bien,
Cuando hablamos que creer es la clave o el cómo para recibir aquello que Dios tiene para el hombre, nos referimos a esa creencia que se basa en el conocimiento y entendimiento de Dios. Pero ¿cómo puedo yo saber como cristiano, como adventista del séptimo día, cómo puedo entender el conocimiento, el entendimiento, el propósito o la voluntad de Dios? Hermano, lo que tienes ahí a la mano. ¿Quieres conocer los propósitos, la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieres ver milagros en acción por parte de Dios para contigo, tu vida y tu familia? Podemos comprender todo esto a través de su palabra escrita, a través de la lámpara que es a mis pies lumbrera, a mi camino, sagradas escrituras, la Santa Biblia. Hermanos, el hombre jamás recibirá las cosas que Dios tiene dispuestas para él por creer lo que dicen los diarios, por creer lo que diga un líder político o religioso, o por creer que por mis buenas obras o por ser bueno con eso alcanza. Hermanos, el énfasis está en que lo importante no es creer, sino en qué o quién creamos. No es solo creer, sino en quién deposito mi confianza, en quién yo creo, que es nuestro Señor Jesucristo. Otro principio lo vemos en la vida de Sara, esposa de Abraham. Hebreos capítulo 11, verso 11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermano? Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Otra vez palabra clave en el mensaje de esta mañana, de esta tarde ya. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Impresionante, hermanos. A la edad de Sara, casi improbable que ella pueda concebir hijos, pero creyó y le fue posible porque recibió de Dios este hermoso regalo llamado Isaac. Ahora bien, hermanos, habiendo aclarado esto, nos toca avanzar para ver cómo uno aprende a creer o cuál es la fuente para esta creencia, que es el cómo para recibir de Dios. Un texto, hermanos, que es de mis favoritos. También mi padre aquí presente lo predicó tanto que quedó grabado en mi mente, en mi corazón, hermanos, y siempre lo comparto. Es la clave para fortalecernos y crecer en la vida espiritual como cristianos. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice así la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, la creencia en cuanto a los asuntos de Dios viene por el oír y el oír la voz de Dios a través de su palabra. La fuente que provee enseñanza correcta en cuanto a cómo creer correctamente en relación a los asuntos de Dios es precisamente su palabra. La palabra de Dios. No existe ninguna otra fuente. Podrá haber muchos que digan, yo tengo mi fe, o yo soy un hombre de mucha fe, pero en verdad, sin un escrito está, sin un sustento firme de la palabra de Dios, el decir que yo tengo fe o soy un hombre de fe, es solamente una frase bonita, una frase resaltante. Aquel que diga que tiene fe tiene que demostrarlo con hechos y no palabras, de que está amparando su creencia, su conocimiento en las Sagradas Escrituras.
porque la ley y el testimonio, si no fuere conforme a esto, es porque no os ha amanecido, dice la palabra de Dios. La creencia que se basa en el conocimiento simple, claro y preciso de la palabra de Dios es la clave de acercamiento y comunión del hombre con Dios. Los énfasis, los tres pilares a nivel de visión sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es comunión con Dios, en primer lugar, la base. Relacionamiento con mis familiares, con mis amigos, interesados, compañeros. Y este relacionamiento me va a llevar a un impulso de cumplir fielmente la misión. Comunión, relación y misión. Mi tía también aquí presente, se llama Ruth Córdoba, decía, ¿no? Cuando estamos en comunión con Dios, estaremos también en comunión con los hombres. ¿Y qué se forma allí? La cruz de Jesús. Aquella cruz que marcó en nosotros un antes y un después. ¿Qué les parece, hermano? Pero todo parte en la comunión, como dice Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. ¿Cómo entonces, hermano, ejercito, fortalezco, desarrollo esta fe que mengua tan seguido y que me hace clamar a Dios? Aumenta mi fe, Señor. A través de la Biblia, hermanos. Es como fortalecemos nuestra fe para afrontar pruebas, para afrontar vicisitudes. Y una frase, hermanos, que me gusta mucho y les comparto en esta mañana. Cuanto más cercana y real sea nuestra comunión con Dios, más cercana y real será la pronta venida de Jesús. Amén, hermanos. Porque a través de la Biblia únicamente fortalecemos nuestra fe. Ahora, si la fe me ejercita espiritualmente, ¿cómo puedo agradar a mi Dios? Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, la palabra de Dios nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Haciendo una paráfrasis de este texto, hermanos. Vamos a llevarlo a positivo. Dice que sin fe no puedo agradar a Dios, es imposible. Por lo tanto, en positivo, por la fe, agrada a Dios. En otras palabras, hermano, Cristo se alegra. Cristo se emociona cada vez que un cristiano se para un tiempo, inclina rodilla, se levanta y abre la Biblia para encontrarse con su Creador. El Señor se agrada. ¿Por qué? Porque estamos uniendo los textos de Hebreos 11:6 junto con Romanos 10:17. Dios se agrada cada vez que un adventista del séptimo día toma la Biblia y la escudriña para conocer en el presente la voz de Dios a través de estas sagradas líneas. Qué impresionante, ¿no, hermano? Pero con fe, sí es posible agradar a Dios. Este gran versículo nos informa que para acercarse a Dios hay que creer. Y creer lo siguiente, que le hay. O sea, en otras palabras, que existe. Y crea también que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, Dios desea y espera que los hombres tengan vidas plenas y activas, manifestando su poder en el diario vivir. Y para esto, tú quieres ver desplegado en tu vida el poder de Dios, palabra pequeña pero de grande importancia y relevancia. ¿Quieres ver su poder? Cree. Es necesario creer. Hermanos, si deseáramos en este momento definir o presentar la esencia de lo que es creencia o creer correctamente, debemos ir a la palabra de Dios
y verlo en Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la certeza, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ejercitamos, fortalecemos, desarrollamos nuestra fe a través de la Biblia, palabra de Dios. ¿Cómo le agradamos? Agradamos a Dios a través de la fe, a través del escudriñamiento. Y hermanos, esta parte de aquí, que es sumamente importante dentro del mensaje. ¿Cómo vivirá el cristiano? El mismo texto que compartí en un inicio, lo comparto una vez más. ¿Cómo vivirá el cristiano? Un hermano que pueda apoyarme con la lectura de este texto, hermanos queridos. Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos, el capítulo 1, verso 17. Leo, hermanito. Sí, hermano. Dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Muchas gracias, estimada hermana. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, son tiempos difíciles, complicados, porque tenemos entre nosotros el COVID-19, estamos casi ya tercera ola, está entre nosotros una variante un poco más letal que las anteriores, variante Delta, hay crisis económica por doquier, muchos hermanos hospitalizados, están delicados, graves, otros hermanos también en crisis económica. Son tiempos muy difíciles. Yo quiero contarte, aprovechando, hermanos, rápidamente mi testimonio en este mensaje. Hace unos cuantos meses, hermanos, yo me encontraba trabajando establemente en una empresa como contador. Pero día y noche allí, insistente el Espíritu Santo, tienes que ir a estudiar teología, tienes que prepararte para ser un pastor y conducir al pueblo de Dios en estos tiempos finales, en tiempos de persecución, para preparar a un pueblo rumbo al cercano encuentro con su salvación, que es en Cristo Jesús. Hermanos, no lo pensé dos veces. Renuncié a mi trabajo, postulé a la universidad e ingresé. Y estuve estudiando el primer ciclo, el ciclo pasado, más o menos de abril hasta junio. Y, hermanos, tenía ahí unas cuantas monedas ahorradas. Me ayudaron para poder sostener mi ciclo académico, el primer ciclo que estaba iniciando. Acabamos en julio y en agosto, hermanos, antes doblé mis rodillas. Señor, ahora somos tú y yo. Ya no tengo la economía suficiente y necesito juntar, generar ingresos para poder estudiar el nuevo ciclo. Hermanos, fue desafiante porque había crisis. Estamos en COVID-19 y muchos hermanos también no estaban en condiciones para poder facilitar la compra de un libro. Entonces, ¿qué hice, hermanos? Señor, yo creo que eres el Dios del imposible, que obras milagros. Así que he decidido en este mes de agosto colportar. No sé cómo, Señor, pero sé que vas a proveer. Porque yo me aferro y reclamo a tus promesas, Señor. Hermanos, fui a la MICOP. Saqué muchos libros. Saqué unos libros del pastor Bullón, libros de salud, libros del pastor Mark Finley. Y hermanos, nos pusimos a colportar todo el mes de agosto. No sé cómo, pero lo hice por fe, porque el justo, dice el apóstol Pablo, vivirá por la fe. Dice también el apóstol Pablo, no vivimos por vista, por lo que ven nuestros ojos,
sino por la fe. Y eso sí, hermanos, no es por jactancia, solamente para honra y gloria de Dios. Se presentaba desánimo. Satanás ataca. El arma, la estrategia de Satanás es el desánimo. Había días que vendía, otros que no, pero hermanos, Dios es testigo, no hubo un momento que dejara mi comunión con Dios. Porque a través de la comunión, del estudio de la Biblia, nosotros vamos a fortalecernos espiritualmente y poder resistir las pruebas que se avecinan o que tenemos en el presente. Y ahí, como le comentaba a mi hermano Marco en un momento durante el mes pasado, hermanos, Dios fue orando. Y me movilicé por todo Lima con mi bicicleta, yendo a entregar los pedidos de los libros. No sé cómo, no lo entiendo, pero Dios obra de forma milagrosa, de forma extraordinaria y sobrenatural. Quiero decirte, hermanos, qué grande ha sido la misericordia de Dios. A pesar de haber estado en crisis, Dios proveyó, hermanos. Con Dios no habrá mucho ni poco, pero siempre lo suficiente. Jehová Jireh, Dios proveerá. Quiero decirte, hermanos, no es por jactancia, sino para la gloria de Dios. Porque como Jesús le dijo a Marta, para el que cree, todo es posible, y el que cree verá la gloria de Dios. No sé cómo, hermanos, pero Dios me bendijo y pude obtener el dinero colportando, y por la gracia de Dios, a Él la honra y la gloria, pude pagar todo mi ciclo académico del 2021-2. ¿Qué les parece, hermanos? Porque la crisis del hombre es la oportunidad de Dios para obrar, para actuar y para manifestarse. Y como siempre digo, hermanos, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, es tiempo de vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Qué nos dice, hermanos, este texto de Elena G. de White? Eventos de los últimos días. Página 268, párrafo 4. Será entonces tiempo en el que habremos de confiar por completo en Dios, y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo, y no sufriremos escasez ni hambre, porque Dios puede preparar mesa para nosotros, estando aún en el desierto. Si fuese necesario, mandaría también cuervos para que nos alimentasen. Ese es nuestro Dios. Así como alimentó a Elías en el pasado. O haría bajar maná del cielo, como lo hizo en favor de los israelitas. Qué tremendo, hermanos. Qué profundo. Como decía el salmista, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hasta aquí, por la gracia de Dios, hermanos, ninguno de nosotros nos hemos acostado sin antes haber llevado un pan a nuestra boca, porque Dios provee, Dios bendice. Pongamos a prueba, dice el Señor, y os abriré ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Hermanos, este escrito de Elena G. de White está en el contexto de los tiempos finales, cuando vamos a pasar por persecución o aflicción. Pero esa misma promesa de cuidado de Dios podemos reclamarlo hoy, en el presente, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos sostendrá en sus brazos tiernos y cariñosos. ¿Por qué? Porque el pan y un vaso de agua van a estar asegurados en aquel tiempo, hermanos. Y no vamos a sufrir escasez ni hambre, porque aún estando en los desiertos de la vida, aún pasando por calamidad, por problema, por dificultad, por adversidad, Dios
nuestro Padre Celestial es capaz de preparar una mesa, un banquete, un buffet espiritual estando en el desierto. Yo lo creo, hermano, y lo he visto en carne propia. ¿Tú también lo crees? Amén. Si fuese necesario, si por A o B posiblemente no veamos resultados, lo imposible, lo sobrenatural es la especialidad de Dios. Incluso podría ser algo imposible, como en el pasado. Mandaría cuervos para que nos alimentasen como alimentaba Elías. O es más, podría también, ¿por qué no darnos maná? Como lo hizo en favor de los israelitas. Pero hermanos, a través de una comunión diaria con Dios, tenemos que fortalecer y desarrollar nuestros ojos espirituales. A través de un relacionamiento íntimo con Cristo, tenemos que fortalecer nuestra visión espiritual para poder contemplar milagros y maravillas por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. Hermanos, yo termino con esto. No permitas, escúchame bien, hermano, no permitas por nada del mundo que las circunstancias, por más difíciles y oscuras que éstas sean, detengan tu caminar cristiano. No lo permitas, no decaigas. Cuando no tengas ganas, es cuando más tienes que tener ganas. Cuando no quieras orar, ora con más fervor. Cuando no quieras abrir la palabra, ábrela y encuéntrate con tu Salvador, porque Él te está esperando. Y cuando no sabes qué hacer, ¿sabes qué hacer? Como nos enseñaban nuestras maestras en infantes, en primarios. Cuando no sabes qué hacer, ¿sabes qué hacer? Que es orar y derramar tu alma ante el Señor, contando tu aflicción. No importa que caigan lágrimas, no importa que llores. Puedes aferrarte a la promesa de Mateo 28:20. El Señor nos dijo que íbamos a estar libres de angustia, de dolor, de sufrimiento, de tristeza. Sí, esto lo íbamos a padecer porque son consecuencias naturales del pecado. Pero lo que sí aseguró es que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermano. Y mi persona en momentos difíciles de tristeza siente el abrazo de Jesús, aquel abrazo que da calor, que consuela, que fortalece y que reanima. Y yo te invito a que también tú te encuentres con tu Creador todos los días y recibas ese abrazo de fortaleza, de ánimo, de motivación. Y no solamente en las mañanas, sino durante todo el día. Mantente comunión con Dios. Que la oración sea la llave que abra tu día y el cerrojo que cierre tu noche, hermano. Hermana en Cristo. No permitas que las circunstancias, por más difíciles y oscuras que éstas sean, detengan o estorben o impidan tu caminar cristiano. Porque en Cristo Jesús siempre hay una nueva conquista. Siempre hay una nueva victoria. ¿Tú lo crees, hermano? Yo también lo creo. Vamos a inclinar nuestros rostros para poder orar. Oremos. Querido Padre, las palabras no alcanzan para reconocer lo grande que eres y para agradecer lo bueno y fiel y misericordioso que eres. Hoy hemos visto, Padre, la fe que te agrada, la fe que te gusta. ¿Cuál es esa fe, Señor? La única fe que está cimentada y edificada en tu santa palabra. Qué bendición, Señor. Pon en nosotros ese deseo. Que tu Espíritu Santo ponga en nosotros hambre y sed de tu palabra para conocerte, Señor.
y que se haga realidad en nosotros la hermosa promesa de Mateo 6:33. Busca a Cristo, busca su reino, y todo lo demás, planes, proyectos, sueños, metas, vendrán por añadidura. Padre, son tiempos difíciles, pero hoy es tiempo de vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. Y es en aflicción, Señor, donde el cristiano resplandece con una luz, un resplandor único que proviene de tu gloria. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado hoy, nos has dado aliento, nos has dado motivación, fortaleza y esperanza. Y también gracias por tu palabra, que es agua refrescante para nuestras almas sedientas. Bendícenos, Señor, y que en estos tiempos finales caminemos por fe tomados de tu mano, con los pies bien puestos en la tierra y con el corazón y con la vista apuntados en Cristo Jesús. Porque te lo pedimos, Señor, sin merecerlo, solamente confiando en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Recuerda, hermanos, sin importar la tempestad, confía en tu capitán, porque la crisis del hombre es la oportunidad de Dios para manifestarse. Un grande abrazo, Dios los bendiga, feliz sábado, Maranata, Cristo viene pronto.